Again, brothers, what a privilege it is to be with you this weekend. De nuevo, hermanos, es el privilegio mío estar con ustedes este fin de semana I hope it surely will prove to be an encouragement to you. y espero que realmente les sirva de ánimo a ustedes. Turn your Bibles to the Gospel of John, chapter 4. Vayan a sus Biblias conmigo al Evangelio de según Juan, capítulo 4. Our text is verse 35 to 38. Los versos son del 35 al 38. Dice así la palabra de Dios. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. En esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. In this and the next session, En esta sesión y en la próxima, I want to encourage you by having us think together about what I'm calling reasonable expectations. quisiera animarlos al pensar juntos en lo que estoy llamando expectativas razonables. I asked you last night how many of you La última vez, ayer les pregunté cuántos de ustedes have had your ministries turn out like you thought they were going to when you first started. vieron que tenían expectativas diferentes de lo que el ministerio de ustedes iba a And how that's probably convertir. not the case. Y probablemente en muchos fue esto el caso. And that can be a great source of discouragement. Y eso puede ser una fuente muy grande de desánimo. We saw one way to combat that discouragement last night. Ayer vimos una manera de combatir ese desánimo. It's to keep our eyes upon Christ and the power of His Word and His promises. Era el mantener nuestros ojos en Cristo y el poder de su palabra y sus promesas. And even His warnings. E incluso en sus advertencias. Could there be a greater motivation? Eso podía volverse una gran motivación. But it's not the only remedy to discouragement. Pero no es el único remedio para el desánimo. There's another remedy. Hay otro remedio. Having reasonable expectations for the ministry. Tener expectativas razonables para el ministerio. Particularly when it comes to fruit, the conversion of sinners, which we want to see. Particularmente cuando se habla del fruto, de la conversión de pecados. Don't we want to see sinners converted and brought into our churches? ¿Acaso no queremos ver a pecadores volverse a Cristo? And you want to see it in connection with your ministry. ¿Y quiere ver usted esto en conexión a su ministerio? But it's important for us to be realistic, Pero es importante ser realistas, to have biblical realism de tener un realismo bíblico. by which we can evaluate our ministries. Sorry. By which we can evaluate our ministries. Por el cual podamos evaluar nuestros ministerios. I think this text in John 4 provides us with a balanced perspective. Creo que este texto, Juan 4, nos da una expectativa balanceada, razonable. There are 2 major points in this text that provide us with that balance. Hay 2 puntos en este texto que nos brindan este balance. I'm going to go ahead and give you the 2 points up front. Voy a leer los dos puntos. The first one is this. El primero es este. Gospel labor can produce La labor en el evangelio puede producir an immediate and large harvest of souls. Una inmediata y grande cosecha de almas. Number 2, Y el 2, gospel labor can prepare an immediate and large harvest of souls. la labor del pastor en el evangelio puede preparar una cosecha grande e inmediata de almas. The first point in this session, the second in our last session for the day. El primer punto lo vamos a hablar en esta sesión y el segundo lo vamos a tocar en la última sesión del día de hoy. Part 1, part 2. Parte 1 y parte 2. So point 1, Entonces, parte 1 as far as we're going to get in this session. es lo que podamos cubrir en esta sesión.
Gospel labor can produce an immediate and large harvest of souls. La labor en el Evangelio puede producir una cosecha grande e inmediata de almas. Well, let me restate that. Sorry. Let me restate that. Permítanme repetir esto. Present gospel labor La labor presente del Evangelio can produce an immediate and large harvest of souls. puede producir una cosecha grande e inmediata de almas. And I want to show you from this incident in our Lord's ministry Y quiero enseñarles I want to show you from this incident in our Lord's ministry Y quiero hablarles a partir de este incidente en el ministerio de nuestro Señor, that it's balanced and reasonable for us to believe que es balanceado y razonable nosotros pensar that there are times when present gospel labor que hay momentos en la labor can produce an immediate large harvest of souls. pueden producir una cosecha inmediata y abundante de almas. By immediate harvest, I'm talking about situations Y de inmediata me refiero a situaciones in which we proclaim the gospel, en las cuales nosotros proclamamos el Evangelio and within a short period of time, there are conversions. y dentro de un periodo de tiempo corto hay conversiones. By large harvest, I'm talking about Y una cosecha grande me refiero, God blessing our present gospel labors Dios bendiciendo nuestra labor presente del Evangelio with a large harvest of souls con una cosecha grande de almas that are delivered from the dominion of darkness que son libradas del reino de la oscuridad and are translated into the kingdom of His dear Son. y son trasladadas al reino de su querido Hijo. There are two things that our Lord says on this occasion that reveal this to be the case. Hay dos cosas que el Señor dice en esta ocasión que revelan que esto es así. First of all, Jesus draws our attention to an unalterable principle. Primero que nada, Jesús nos lleva nos capta la atención a un principio inalterable. Look at verse 35 again, Vean conmigo el verso 35, just the first part. solo la primera parte. Do you not say there are yet 4 months and then comes the harvest? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Now, there are various opinions as to what Jesus is referring to here. Ahora, hay varias opiniones a lo que de qué se referirá Jesús acá. Some think that Jesus is speaking about the span of time between seed time and harvest. Algunas personas piensan que Jesús está hablando del tiempo que dura desde la siembra hasta la cosecha. Others suggest that this is a proverbial statement, a figure of speech, a Jewish colloquialism. Otros sugieren que esto es más bien un tipo de proverbio, como un refrán, como una manera de hablar judío. Others take it to mean that this incident was recorded 4 months before the harvest. Otros toman que este incidente fue registrado 4 meses antes de la cosecha. But whatever the case may be, Cualquiera que sea de los casos, Jesus draws our attention to something that we all know to be a fact. Jesús quiere que le prestemos atención a algo que nosotros todos sabemos, damos como por hecho. In the realm of nature, En el reino de la naturaleza, there's always a significant period of time siempre hay un periodo de tiempo importante between planting and harvesting. entre el plantar y el cosechar. It's not reasonable to expect No es razonable el esperar that you can plant corn in the morning que ustedes puedan plantar maíz en la mañana and reap it in the afternoon y cosecharlo en la tarde, on the same day. el mismo día. That's not the way it works. Así no funciona. There's always a significant period of time between planting it and harvesting it. Hay siempre un periodo importante de tiempo entre lo que es plantar y cosechar. That's a universal, unalterable law of the harvest. Eso es un principio inalterable y universal de la cosecha. So why is our Lord pointing out something that we already know? Entonces, ¿por qué es que el Señor está señalando algo que nosotros ya conocemos? He's setting us up for what he's going to say next. Él está preparando lo que va a decir, está preparándonos para lo que va a decir a continuación. As he draws our attention to an amazing production. A medida de que nos hace poner atención en una producción increíble. Jesus has reminded them
Jesús está recordándonos There's always a significant period between seed time and harvest. que siempre hay un periodo importante entre lo que un periodo significativo entre el plantar y el cosechar. And in light of that, he says this in the second part of verse 35. Y teniendo en cuenta esto, él dice esto en la segunda parte del verso. Behold, I say to you, lift up your eyes and look on the fields, Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, that they are white unto harvest. porque ya están blancos para la siega. Fields that are white are ready to be reaped. Los campos que estén blancos es que ya están listos para ser cosechados. That's always a crucial time because you need to get out and reap the harvest before it spoils. Siempre es un tiempo crucial porque usted tiene que salir a cosechar, a recoger la cosecha antes de que se arruine. Now, it's important to understand how our Lord is not using this imagery in this text. Y ahora es importante de ver cómo el Señor no está usando esto en el texto. He does not mean in this text Él no se está refiriendo en este texto that there's only a limited period of time que solo hay un periodo limitado de tiempo to see souls saved before he returns. para ver a las almas salvadas antes de que Él vuelva. Of course, that's true. I'm sorry. That is true, of Eso course. es cierto, sí, claro. But that's not how he's using the imagery in this text. Pero no está usando la imagen de esa manera en este texto. In this text, the harvest isn't the end of the age. En este texto, la cosecha no se está refiriendo al fin de los tiempos. In the context, En este contexto, the field that is white, the fields that are white unto harvest, los campos que están blancos para la cosecha, that harvest esa cosecha, is a reference to the Samaritans who are about to be converted. es una referencia a los samaritanos que están a punto de convertirse. Think about what's going on in the context. Piensen lo que está pasando en el contexto. Jesus has just completed his conversation with the woman at the well, the Samaritan woman. Jesús acababa de terminar su conversación con la mujer que se encontró en el pozo, la mujer samaritana. In the course of the conversation, Y a lo largo de la conversación, he's revealed himself to be the Christ. él se está revelando a sí mismo como el Cristo. She sets her water pot down and runs back into the city to tell people about him. Ella deja su cántaro y corre a la ciudad a decirle a la gente sobre él. Come see for yourself, she Vengan, says. vengan y vean por ustedes. And verse 30 tells us that that's what the men in fact did. Y el verso 30 de hecho nos dice justamente que eso fue lo que hicieron los hombres. They came out of Samaria to meet Jesus and to hear what he had to say. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él y querían escuchar lo que él decía. And we're told that many of them came to believe in Christ. Y se nos dice que muchos de ellos llegaron a creer en Cristo. Therefore, in the context, Por lo tanto, en el contexto, the harvest that's ripe and ready to be harvested la cosecha que está lista para ser cosechada is this large group of Samaritans who were about to hear the gospel from the lips of the Savior and be saved. es este grupo de samaritanos grande que está escuchando el Evangelio de los labios del Salvador y están listos para creer y ser salvos. So, what he's saying in verse 35 is this. Entonces lo que él está diciendo en el verso 35 es esto. In the realm of nature, En la naturaleza there's a significant period of time between seed time and harvest. hay un periodo significativo entre lo que es plantar y cosechar. But the seed of the gospel is not subject to that law. Pero la semilla del Evangelio no está sujeta a esa ley. In one day, En un día, on the same day, en el mismo día, Jesus planted gospel seeds. Jesús plantó la semilla del Evangelio, He planted them in this woman's heart. la plantó en el corazón de la mujer She was converted on the same day. y se convirtió ahí mismo. Seed time and harvest, same day. El tiempo de siembra y el tiempo de cosecha en el mismo día. Wasn't a 4-month interval. No hubo un intervalo de 4 meses. She goes back into the city, gets a whole group of Samaritans to come out to hear Jesus. Ella va a la ciudad y trae un grupo de samaritanos para que escuchen de Jesús. More gospel seeds planted on that day. Más semillas del Evangelio plantadas ese mismo día. And there was no significant period between seed time and harvest. Y no hubo un periodo significativo entre la siembra y la cosecha. On the same day, in one day, En el mismo día, en un solo día, there was planting se plantó and there was harvest. y se cosechó. It didn't take months. No tomó meses.
The seed of the gospel truly produced amazing results on that day. La semilla del Evangelio realmente produjo sorprendentes resultados ese día. Do you see that in the text? Y ven eso en el texto. I want to say it again. I want to make sure you get it. Y quiero decirlo de nuevo para que lo escuchen. The realm of nature, always a significant period of time between seed time and harvest. En el reino en la naturaleza siempre hay un periodo significativo entre plantar y cosechar. The seed of the gospel is not subject to that law. La semilla del Evangelio no se sujeta a esa ley. It can produce an immediate and large harvest of souls. Puede producir una cosecha grande e inmediata de almas. Jesus says in verse 36, already he who reaps is receiving wages. En el verso 36 Jesús dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. And is gathering fruit for eternal Y life. recoge fruto para vida eterna. So that he who sows and he who reaps may rejoice together. Para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. What Jesus says here about the sower and the reaper rejoicing together Lo que Jesús habla aquí del que sembró como el que cosechó, gozándose juntos, may be based on an Old Testament text. puede que sea una referencia a un texto del Antiguo Testamento Prophesying about the days of the new covenant. que profetizaba sobre los días del nuevo pacto. Amos chapter 9 verses 11 and 12. Amós capítulo 9, verses. Verses 11 and 12 of Amos 9. Amós capítulo 9, versos del 1 al 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. This is a passage again about new covenant days, the days in which we live. Este pasaje de nuevo es sobre el nuevo pacto, los días en los que estamos viviendo. It prophesies of a day in which Gentiles would be incorporated into the society of God's people. Y profetizaba sobre el día en el que los gentiles se iban a incorporar en la sociedad de Dios. And verse 13 describes what those days will be like. Y el verso 13 describe cómo iban a ser esos días. Behold, days are coming, declares the Lord. Sorry, let me go back. Okay. Amos, right? Again. 9:13. Yep. El verso 13 dice, ciertamente vienen días, dice Jehová, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al que lleve la simiente. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Notice that one of the pictures in verse 13 Noten las imágenes en el verso 13. is that of the sower planting the grapevines. En esta imagen vemos al que siembra. No sooner does he plant them, Y no las ha dejado de sembrar, and the reaper is on his heels gathering the fruit. y ya el segador está recogiendo el fruto. The harvest came so quickly La cosecha vino tan rápido that the sower and the reaper are in the fields together. que el sembrador y el segador están juntos en el mismo campo. Jesus may have this prophecy in mind Jesús puede que tenga esta profecía en mente when he speaks in our text of the sower and the reaper rejoicing together. cuando él habla del sembrador y el segador gozándose juntos. The seed of the gospel can work so fast La semilla del evangelio puede ser tan rápida that the sower and the reaper are in the fields rejoicing over souls being saved. que el sembrador y el segador pueden estar juntos en el campo regocijándose juntos. And it may be in this instance, and probably is, that the one who reaps represents the disciples. Y puede ser que en un sentido los que ciegan representan a los discípulos. In fact, it does represent the disciples. De hecho, sí representa a los discípulos. Back in verse 2 of chapter 4, we won't read it, but the disciples were those who baptized new converts. En el verso 2 de este mismo capítulo en Juan, no lo vamos a leer, pero eran los discípulos quienes estaban bautizando a los convertidos. Who was the sower? Jesus. ¿Y quién era el sembrador? Jesús. Jesus sows the seed, Él siembra la semilla and on the same day, in the same field, y en el mismo día y en el mismo campo, the disciples reap the harvest.
los discípulos recogen la cosecha. That draws our attention to the amazing results that the seed of the gospel can produce. Y eso llama nuestra atención a los increíbles resultados que produce la You s- semilla del Evangelio. Do you see that in the text? Y lo ven en el texto. The lesson for us is this. La lección para nosotros es esta. It is balanced and reasonable to believe Es balanceado y razonable el creer that the gospel can produce immediate and large results. que el Evangelio puede producir resultados inmediatos y grandes. This happened on the day of Pentecost, didn't it? Esto pasó en el día de Pentecostés, ¿no es así? The seed of the gospel was planted and 3,000 souls were saved on that day. La semilla del Evangelio fue plantada y 3,000 almas se salvaron ese día. A few pages later, 4,000 people saved. Unas páginas más adelante, 4,000 personas fueron salvadas. Now I know. Yo sé. What happened on the day of Pentecost Lo que pasó en el día del Pentecostés and in those early days of the church y en esos días de la iglesia, cuando estaba comenzando la iglesia, was unique. fue único. It's descriptive and not prescriptive. Es descriptivo, no prescriptivo. Nowhere in the Bible are we promised En ningún lado de la Biblia se nos promete that every time we preach, we're going to have this kind of large harvest, que cada vez que nosotros predicamos vamos a tener este tipo de cosecha. where every worship service is a revival meeting, Cuando en donde todos los servicios que tenga la iglesia van a ser un avivamiento and sinners are standing outside to hear the message and falling on their knees to be saved. y los pecadores se están salvando y la gente está creyendo. However, Sin embargo, understanding that Scripture entender la escritura does not teach us to expect that as the norm, no nos enseña a esperar eso como la norma. does not mean El entender que la escritura no nos enseña a esperar eso como la norma no significa that the gospel in our day que el evangelio en nuestros días cannot produce an immediate and large harvest of souls. no puede producir este tipo de cosecha grande e inmediata. When multitudes of sinners are saved in a Cuando- very short period of time. Cuando en donde multitudes de pecadores se salvan en un periodo corto de tiempo. Be encouraged by this. Hermanos, anímense. The seed of the gospel has been so engineered by God La semilla del evangelio ha sido diseñada de tal manera por Dios that it can produce these kinds of results. que puede producir este tipo de resultados. Such is the power of the gospel that we preach. Así es el evangelio, es el poder del evangelio que predicamos. Now we'll come back in the next session and look at point 2. Ahora, vamos a volver a este punto en la siguiente sesión, But we're going to spend the remainder of this session working out some applications from this one point. pero vamos a pasar el resto de esta sesión trabajando, meditando en algunas aplicaciones de lo que, de lo que implica. The first implication is this. La primera implicación es, This calls you to serious self-reflection as a minister of the gospel. esto lo llama a usted a una autorreflexión seria como ministro del Evangelio. One way it calls you to serious self-reflection Una manera en que esto lo llama a usted a una autorreflexión seria you should ask yourself this question. es que deberían hacerse esta pregunta. Do I as a minister of the gospel believe that Romans 1:16 is true? ¿Creo yo realmente como ministro del Evangelio en lo que dice Romanos 1:16? For I am not ashamed of the gospel, Porque no me avergüenzo del Evangelio, for it is the power of God unto salvation porque es poder de Dios para salvación, to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Here's what we can do if we're not careful. Esto es lo que podemos hacer si no tenemos cuidado. We can take the fact Podemos tomar el hecho that God does not promise de que Dios no ha prometido that the gospel will always produce an immediate and large harvest. que el Evangelio siempre va a producir una siega grande e inmediata. We can take that fact Podemos tomar ese hecho and cover up unbelief in our hearts. y cubrir con ese hecho incredulidad en nuestro corazón. Unbelief in the power of the gospel. Incredulidad en el poder que tiene el Evangelio. Unbelief, Incredulidad. not believing that the gospel is this powerful. El no creer que el Evangelio es así de poderoso. Do you believe that the gospel is so powerful ¿Ustedes creen que el Evangelio es tan poderoso
that it can turn your neighborhood upside down for Jesus Christ? que podría voltear completamente el vecindario de ustedes para Cristo In one day? en un día? Oh, you say well, that doesn't normally happen. Ah, no, eso no pasa. It can happen. Puede pasar. And sometimes we use the fact that it doesn't normally happen Y a veces utilizamos el hecho de que normalmente no pasa to cover over unbelief. para cubrir nuestra incredulidad. Can it turn a country upside down for Christ? Podría voltear un país entero para Cristo. Albert Barnes, commenting on this passage, said, Albert Barnes, comentando sobre este pasaje, dijo así, quote, y lo cito: "The gospel is fitted el evangelio está ajustado to make an immediate impression upon the minds of men, para el causar una impresión inmediata en las mentes de los hombres. we are to expect that it will. Nosotros debemos esperar que esto pase. We are not to wait to some future period No debemos esperar a un periodo futuro as if we could not expect immediate results. como si no pudiéramos esperar resultados inmediatos. This wicked and ignorant people Esta gente ignorante y impía, he's referring to the Samaritans, y se refiere a los samaritanos, little likely, apparently, to be affected. y aparentemente, quienes aparentemente eran poco receptivos o poco probable que fueran afectados, Turned to God, se volvieron a Dios. heard the voice of the Savior, Escucharon la voz del Salvador and came in multitudes to him. y multitudes de ellos vinieron a Él. We are to expect revivals of religion. Nosotros debemos esperar avivamiento de religión. Church history bears witness to the fact Y en la historia de la iglesia nos sirve de testigo a este hecho, that the Lord Jesus, according to his own sovereign timetable, que el Señor Jesús, de acuerdo a su itinerario soberano, sends seasons envía temporadas when the seed of the gospel produces immediate and large results. cuando la semilla del Evangelio produce resultados grandes e inmediatos. Could it be in a day Puede ser en un día, where the tide of religion, saving religion, is so low puede ser que algún día donde la corriente del Evangelio, de la religión del Evangelio esté tan baja that we struggle believing that this is true? que a nosotros nos cueste creer que esto es cierto. And what we really believe in our hearts Y lo que realmente creemos en nuestros corazones is the closest we'll ever get to it es que lo más cerca a lo que vamos a estar a eso is reading accounts about it that are sitting on our shelves. es leer sobre historias de esto mientras nos sentamos. Sometimes we might wonder, how are we going to reach this generation for Christ? A veces nos preguntamos cómo vamos a alcanzar esta generación para Cristo. You ever feel that pressure weighing you down as a gospel minister? ¿En algún momento han sentido esa presión sobre sus hombros? What are we going to do? What should we do? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Well, those are legitimate questions at a certain level. Bueno, estas son preguntas legítimas de hacer en cierta medida. I'm not talking about pragmatism, No estoy hablando del pragmatismo, but how can we get the gospel to sinners and how can we get them into the pews and the seats? pero cómo poder llevarle el evangelio a la gente y cómo traerlos a las bancas y cómo compartir la semilla. But I wonder sometimes if that's stemming from unbelief, Pero a veces me pregunto si eso más bien está surgiendo de una incredulidad. not truly believing that the seed of the gospel can produce these results. El no creer realmente que la Men, semilla del evangelio puede producir estos It's the resultados. gospel seed plus nothing minus nothing that does this. Es la semilla del evangelio más nada, menos nada que produce estos resultados. This calls us all to serious self-reflection. Esto nos llama entonces a una autorreflexión seria. Do I believe the gospel is that powerful? Creo yo que el evangelio es así de poderoso. Consider also this implication. Consideren esta otra implicación también. We need to be sensitive Necesitamos ser sensibles whenever such times might be upon us. a cuando este tipo de temporada está tomando lugar. When I speak of such times, Cuando yo hablo de estos tiempos, I'm speaking of such times hablo de los tiempos as that the gospel may be producing an immediate and large harvest of souls. en los que el evangelio puede estar produciendo una cosecha grande e inmediata de almas. Look at verses 31 to 34.
Veamos de nuevo los versos 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. The disciples are urging Jesus to eat. Los discípulos están animando a Jesús para que coma. But he says, my meat is to do the will of him who sent me. Y él les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Now in the context, Ahora, en el contexto, this is more than a reference to Jesus' general mission to do God's will. esto va más allá de una referencia a la misión en general de Jesús. He says it in direct reference to what's about to happen here, what's going on. Él lo dice referenciando directamente a lo que va a acontecer. He sent his disciples into the city to get lunch or supper, whatever. Él envió a sus discípulos a que entraran a la ciudad para conseguir almuerzo. But now that all these people are coming out of the city toward them, Pero ahora que todas estas personas están saliendo de la ciudad a ellos, he's telling his disciples, I don't have time to eat right now. él le dice a sus discípulos, en este momento no tengo tiempo para comer. Something more important is pressing in. Hay algo más importante que está pasando. It's time to preach. Es tiempo de predicar. It's time to gather souls in for eternal life. Es tiempo de recoger almas para la vida eterna. Boys, it's harvest time. Amigos, es hora de la cosecha. We can always eat later. Siempre podemos comer después. Harvest time is a critical time, isn't it? El tiempo de la cosecha es un tiempo crítico. There's no time to waste. No hay tiempo para desperdiciar. If you wait too long, it'll spoil. Si ustedes esperan demasiado, va a echarse a perder. Get your minds off the temporary and the passing and the material, boys. Dejen de pensar en lo temporal, en lo que pasa. It can't be business as usual right now. Ahorita no podemos estar como siempre estamos. There's a sense of urgency. Hay un sentido de urgencia. Men, we have to be sensitive Hombres, tenemos que ser sensibles and keep alert y mantenernos alerta as to when there might be a large and immediate harvest of souls on our doorstep. de cuándo puede que esté a la puerta de nosotros una cosecha grande e inmediata de almas, Or at least the potential of it. o por lo menos el potencial para que eso se dé. Whenever we see the signs of the Lord moving in an unusual way within our church, Cuando vemos señales del Señor moviéndose de maneras inusuales en nuestra by congregación, means of the preaching of the word, a través de la predicación de la palabra, perhaps there's a large number of young people that we've been praying for, quizá una gran cantidad de jóvenes por quienes hemos estado orando, they start showing signs of conviction of sin. ellos empiezan a mostrar señales de convicción de pecado. You notice that they're no longer there just counting ceiling tiles when you preach. Ustedes notan que ya ellos no están ahí solo sentándose mientras usted They're solo paying sentados, attention. mientras usted predica, ellos le están prestando They come atención up afterwards asking questions, y vienen y le hacen preguntas, good questions, buenas preguntas, soul searching questions, preguntas de un alma que busca, showing signs that they care about their never dying souls. mostrando señales de que se están preocupando por sus almas. Or you see signs of the Lord working in your local community O ustedes tal vez ven señales del Señor trabajando en su comunidad local. so that visitors begin to fill up the seats hearing the word preached. Sorry. Or the visitors come in starting to fill up the seats hearing the word preached. O visitantes empiezan a llenar las bancas para escuchar la palabra. Not just leaving and you don't see them again, but they sit there enthralled with the preaching. No solo llegando, escuchando y yéndose, sino que se sientan ahí y meditan en la palabra. If and when such times come upon us, Si vemos, si y cuando lleguen estos tiempos, we need to be willing to work harder. necesitamos estar dispuestos a trabajar más fuerte. Maybe put a meal aside like Jesus does. Tener esta capacidad de poner a un lado, de hacer a un lado, justamente como Miss Jesús a lo few hours of sleep hace. Perderse unas cuantas horas de sueño to get the work done. para poder cumplir con la labor. Now, I'm a good Calvinist. Ahora, yo soy un buen calvinista. I know God's going to save his people. Yo sé que Dios va a salvar a su pueblo. Jesus didn't shed one drop of his blood in vain. Jesús no derramó una sola gota de sangre en vano.
But from the human side of the equation, Pero del lado de la ecuación, del lado humano de la ecuación, we must operate with holy pressure nosotros debemos operar en una presión santa, of the constraints of harvest time. entender el momento crítico de la cosecha. The fact that God is sovereign will save his people. Sorry. The fact that God is sovereign and will save his people El hecho de que Dios sea soberano y salve y vaya a salvar a su pueblo should not relieve any pressure of harvest time on our souls. no debería de quitar ninguna presión de cosechar de nuestras almas. Let me say this. Permítanme decirles esto. We talk about wanting revival, don't we? Nosotros hablamos sobre querer un avivamiento, For the Lord to pour out his spirit on our churches and our communities. que el Señor derrame su espíritu en nuestras iglesias Plant more churches or tear down the walls and build bigger. y que se siembren más iglesias y que se vayan quitando las paredes del mundo. But keep this in mind. Pero mantengan esto en mente. The blessing of the Lord upon more work, the blessing of the Lord upon gospel work Pero tengan esto en cuenta, la bendición de Dios en el trabajo, en la labor que tengamos nosotros del Evangelio, creates more work. crea más trabajo. What if the Lord were to save a large number of pagans in your community? ¿Qué pasaría si el Señor salvara un gran número de paganos en su comunidad? No church background, no prior Bible knowledge. No tienen nunca han ido a una iglesia, no tienen ningún conocimiento bíblico Who bring a lot of baggage of their former lives into church membership. y traen un montón de bagaje, de historial de sus vidas pasadas a la iglesia. That's a headache waiting for a place to happen. Eso es un dolor de cabeza esperando a pasar nada más. I don't know that we really know what we're asking for Yo no sé si nosotros realmente sabemos qué estamos pidiendo. when we pray for the large measures of the Spirit's blessings on our ministries. Cuando pedimos por una medida grande de la bendición del Espíritu en nuestra labor del Evangelio. From the human side of the equation, Del lado humano de la ecuación, I wonder sometimes if revival doesn't come a veces me pregunto si realmente queremos que le because the Lord knows we're not prepared to put aside a meal to handle it. porque el Señor sabe que nosotros no estamos preparados para poner de lado lo de este mundo. But then the third and final implication, Pero la tercera y última implicación, and remember we'll come back to the text in the next session. y recuerden que vamos a volver a este texto en la próxima sesión, Do not underestimate no sobreestimen the potential of a single conversation el potencial o no tomen por menos, no den por menos el potencial de una sola conversación with a needy soul. con una alma necesitada. Again, I quote from Albert Barnes. Y de nuevo voy a citar de Albert Barnes. We know how much good may be done No sabemos qué tanto bien se haga by conversation with even a single individual. al conversar con siquiera un solo individuo. This conversation with a woman Esta conversación con una mujer resulted in a deep interest resultó en un interés profundo felt throughout the city que se sintió a lo largo de la ciudad and the conversion of many of them to God. y la conversión de muchos de ellos a Dios. So a single individual Entonces, un solo individuo may often be the means puede que sea a menudo los medios in the hand of God en la mano de Dios of leading many to the cross of Jesus. de guiar muchos a la cruz de Cristo. Barnes is essentially saying this: En esencia, Barnes lo que dice es esto: do not underestimate what the Lord can do no den por menos lo que el Señor puede hacer as the result of a conversation como resultado de una conversación about the gospel with just one person. sobre el evangelio con solo una persona. Do you know what I think ¿Saben lo que creo? is one of the mistakes we make as gospel ministers? Uno de los errores que cometemos nosotros como ministros del evangelio When it comes to our desire cuando hablamos de nuestro anhelo, nuestro to see deseo, the Lord mightily bless our ministries with lots of conversions, nuestro deseo de ver al Señor bendiciendo poderosamente nuestros ministerios con muchas conversiones, the mistake we can make in this regard el error que en el que podemos caer en este sentido is how we envision it happening.
es cómo nosotros envisionamos que eso vaya a pasar. I think this is maybe how we envision it. Creo que así lo vemos nosotros, nos lo imaginamos nosotros. We get up to preach one Lord's Day, Nos levantamos a predicar en el Día del Señor and visitors that we don't even know are packed into the church, standing room only. y un montón de visitantes que ni siquiera conocemos están llenando la iglesia. We preach 3 points, a poem, and a prayer, and revival breaks out. Nosotros predicamos 3 puntos, una oración y de repente el avivamiento pasa Spreads to the rest of the city. y se contagia a lo largo de la ciudad. Or our sermon goes viral on YouTube, O nuestro sermón se hace viral en YouTube and conference invitations are on the way. y las invitaciones a conferencias vienen. Now, it could happen that way. Y ahora podría pasar así. But because we tend to think of it happening in those ways, Pero el que nosotros tengamos la tendencia de creer que va a pasar de esa manera we can fail to appreciate nos puede hacer que nosotros fallemos el apreciar how revival fire can start cómo puede comenzar el fuego de un avivamiento with a conversation about the gospel with one needy soul. con la conversación con un alma necesitada sobre el evangelio. Now, I don't know what your community or city is like. It varies. Ahora, yo no sé cómo es la comunidad de ustedes o la ciudad de ustedes, varía. But I'll use my context and you can apply it to yours. Pero yo uso mi contexto y pueden aplicarlo al de ustedes. I've noticed Starbucks different places around the city here, so I think it'll relate to San Jose. Yo he visto Starbucks en diferentes lugares de la ciudad, aquí en San José. Sometimes we should put our dead guys back on the shelf. Ahora, a veces, our dead, sorry. Commentaries. Put our commentaries back on the shelves. A veces tenemos que poner a los comentadores difuntos en donde tenemos los libros. And maybe do some of our sermon prep down at the local coffee shop. Y debemos de llevar más bien el sermón a nuestra cafetería local Or work on some other project for the ministry. o trabajar en algún otro proyecto para el ministerio. Too many times we're locked up. Muchas veces nosotros nos encerramos. Go down to the coffee shop or some public area. Vayan a la cafetería local o a algún lugar público. Who knows when someone may pass you, a complete stranger, and stop. ¿Quién sabe que algún extraño pase y se detenga? And say, what are you doing there? Y le pregunten, ¿qué está haciendo? What is that? ¿Qué es eso? Well, that's a Bible. Eso es una Biblia. Who knows? In God's providence, the person might say, ¿Quién sabe si en la providencia de Dios la persona diga? you know, I've always thought about reading the Bible for myself. I've always thought about reading the Bible for Yo siempre he myself. pensado en leer la Biblia yo solito, It just seems so intimidating. pero siempre se ve tan intimidante. What do you say back? ¿Y qué le dicen ustedes? I'd be glad to help. Me encantaría ayudarle. And who knows? ¿Quién sabe? You may start meeting regularly with that person. Quizá puedan reunirse regularmente con esa And it could persona lead to the salvation of that one person. y pueden guiar a esa persona a la salvación That could set off a chain reaction of events. y que puede causar una reacción en cadena de eventos. The Lord saves his wife and his children, his parents. Y el Señor salva a su esposa, a sus hijos, a sus padres. And it blossoms into many conversions. Y surge muchas conversiones. Too many times we think evangelism is simply this. Muchas veces nosotros pensamos en la evangelización de esta manera. Get the lost people in the church to hear me preach. Traigan a las personas perdidas a la iglesia y predicarles. How many of people in San Jose are in here this morning? ¿Cuántas personas de San José están aquí esta mañana? We got to go get them. Tenemos que ir a ellas. One conversation with one person Una conversación con una persona could be the beginning of an immediate and large harvest of souls. puede ser el comienzo de una cosecha grande e inmediata de almas. Don't always just look for the big opportunities. No siempre anden buscando las oportunidades grandes. Look for the smallest opportunities. Busquen las oportunidades incluso más pequeñas. When you're sitting at a well drawing water. Cuando están sentados en un pozo. Brethren, as I conclude this, Hermanos, concluyo let me say to you, diciéndoles, do not be cynical. no sean cínicos. I realize that there are people who hear the gospel
Yo entiendo que hay personas que escuchan el Evangelio, Sometimes in mass, maybe. a veces, Sometimes in large numbers they hear the gospel. a veces en masa, Maybe they've even heard, maybe it's somewhat perverted, it's not completely the true gospel. a veces es un evangelio que está un poco pervertido, no es distorsionado, no es totalmente verdadero. Large number of professions. Una cantidad grande de profesiones de They fe fall back into the world, never truly saved. vuelven al mundo, nunca fueron salvas en primer lugar. If we're not careful, Si no tenemos cuidado, we can go our whole ministries doubting that it can ever be real. We can go our whole ministries because of that, doubting that it could ever happen. Podemos pasar todo nuestro ministerio dudando de que esto pueda pasar. And we can think Y podemos pensar that not having many results que no tener ningún resultado is spiritual. es espiritual. It's a sign that I'm faithful. Es una señal de que yo estoy siendo fiel. How sad. Qué triste. You know what? This is not original with me, but I've heard it said. Yo no sé si esto no lo dijo yo, pero he escuchado decirlo, Something to this effect. algo así. We should preach the gospel Debemos predicar el evangelio like we expect people to be saved. como si esperáramos que las personas se salven. How many times do we come to the pulpit to preach even just a simple gospel message? ¿Cuántas veces venimos nosotros al púlpito incluso a predicar el evangelio más simple And we're really not expecting God to save anybody. y terminamos sin esperar que nadie se salve? And when we hear that God may have saved someone, Y cuando escuchamos que alguien procedió a la salvación, our attitude is, well, we'll see. es, bueno, vamos a ver. Now, men, we need to have faith in the power of the gospel. Hermanos, tenemos que tener fe. Let's pray. Oremos. Lord, we pray that you would write these things on our hearts. Señor, oramos para que escribas estas cosas, estas palabras en nuestros corazones Change us by the things we've heard. y que nos cambies In Jesus' name, en el nombre de Cristo. amen. Amén.